Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el arte simbólico. Para ello tomaremos la postura de Ernest Cassirer, un filósofo prusiano, nacido en 1874 y que murió en 1945. Este filósofo tiene una gran influencia kantiana, se puede considerar incluso como un neocantiano, y dentro del cual él propone, dentro de su postura filosófica, que el ser humano es un sujeto simbólico, es decir, que el hombre se representa al mundo a través de formas simbólicas en las cuales nosotros, más allá del mundo aparente que nosotros apreciamos o podemos percibir, nos enfrentamos en el mundo ante un mundo de formas simbólicas que se expresan a través de cuatro pilares fundamentales, los cuales son la ciencia, el lenguaje, la religión junto con el mito y finalmente el arte, ¿no? Entonces entendemos que para Cassirer, para este autor, el arte cumple un papel fundamental dentro del desarrollo de su postura, por lo que tomamos parte de este punto, ¿no? Entonces el hombre actúa simbólicamente, a partir de esto lo diferencia de cualquier otro ser, ya que el hombre es un ser simbólico. Entonces tomamos un pequeño fragmento donde define el arte dentro de este texto de la antropología filosófica, un texto pilar dentro de su filosofía, en el cual pues sirve como una muy buena base para proponer lo que es una postura dentro de las diferentes posturas que hemos trabajado sobre lo que es el arte, ¿no? Entonces, ¿qué sería el arte para Cassirer? En principio, se considera que el arte siempre ha dependido directamente de lo que es la belleza. Entonces, nace primero, digamos, en la antigüedad o desde la antigüedad, lo que serían los principios de la belleza, y a partir de esos principios de la belleza, el arte surge, ¿no? Es decir, el arte lo entendemos siempre como algo que tiene belleza, algo que está hecho para dar belleza, algo que representa la belleza. Entonces, siempre tiene este carácter dependiente de lo que es la belleza. Entonces, lo que busca Cassirer es una postura que sea más objetiva, es decir, una postura que se enfoque directamente en lo que es el arte. Entonces, más allá de su contenido de belleza o de la relación que guarda con lo que es la belleza, aquí Cassirer nos va a proponer una postura más sobre lo que sería propiamente el arte, ¿no? Y para ello, tú utilizas esta metodología que es una filosofía del arte, que más allá del ámbito de la estética, que se encarga más del sentido de lo bello en relación con el arte y todo lo que conlleva las capacidades perceptivas, una filosofía del arte nos permite interpretar a través de ciertas filosofías, ciertas posturas en cuanto a descubrimiento de relación, qué es el arte. Entonces tiene este estrecho vínculo en cuanto a los principios del arte, es decir, qué origina, cuáles son los principios causales del arte, qué es propiamente el arte. Entonces, lo que él propone es, digamos, una visión diferente, ya no desde, digamos, la estética propiamente como una parte nodal de donde se muestra la belleza, sino que es propiamente el arte de su sentido propio inmanente. Entonces, para él, el arte se relaciona, en este caso, con sus principios, ¿no? Y aparece lo que se considera como una teoría imitativa. La teoría imitativa considera el arte como una forma de imitación de la belleza. Entonces, para Cassirer, ¿no? Podemos considerar que toda la belleza es verdadera, pero que no toda la verdad es bella. Es decir, nosotros podemos relacionar la belleza con la verdad en cuanto a una forma de descubrimiento de la misma, pero no toda la verdad aparece de forma bella, es decir, podemos acercarnos a la verdad de otras maneras, de otros conductos, de otros modos. Entonces, para Cassirer, la belleza, si bien hay una relación con la verdad y a través de ella nos acercamos a él, a la misma, no toda la verdad se manifiesta de una manera bella. Entonces, hay diferentes formas. Entonces, lo que nos propone dentro de la teoría imitativa es que el arte no tiene que reproducir la naturaleza en un sentido general e indiscriminado, reproduce la bella nature. ¿Qué significa esto? La bella nature es lo que tiene de bello la naturaleza, es decir, no reproduce directamente lo que es el aspecto físico de la naturaleza, como mera reproducción de los fenómenos naturales o del entorno natural, sino lo que busca reproducir es los principios o el trasfondo de que tiene la naturaleza que puede ser considerado como bello. Pues en ese sentido, el arte no imita a la belleza de la naturaleza, no propiamente a la naturaleza, es decir, no reproduce el estado de las cosas, sino que trata de igualar, es decir, busca establecer este principio de belleza desde un sentido, digamos, como idea develada de Platón, como un sentido causal catárquico en Aristóteles,
o como una idea de la perfección de Dios en un sentido moral, ¿sí? En el cristianismo, en el catolicismo y entre todas estas posturas, ¿no? Incluso dentro de esta bella nature, Cassirer incluye en el arte renacentista, ¿no? Donde la bella nature tiene que ver con el sentido de la perfección y tiene este carácter matemático, ¿no? Entonces el arte imita en un sentido la naturaleza de las matemáticas, en este caso del Renacimiento clásico. Entonces ahí mismo es imitación de algo que ya está estandarizado como belleza. Entonces lo que es el arte busca esta imitación. Por otro lado, ¿no? A partir ya del siglo XVIII nos muestra el autor que aparece otra teoría que empieza a dejar de lado lo que es la teoría imitativa, es decir, el arte como mímesis se empieza a quedar atrás, ¿no? Ya no se trata de imitar la belleza, sino ya se buscará otra cosa, ¿no? Entonces, a partir del teatro del siglo XVIII, Diderot, Rousseau y todos estos pensadores que se incluyen dentro de los pensadores de la Ilustración, ¿sí? Ya la belleza se convierte en secundaria. ¿Qué significa esto? Antes la belleza era primero y el arte sería después, es decir, el arte como reflejo de lo que es la belleza. Entonces, primero tenemos la característica de qué es lo bello, no como una definición, digamos, terminada, pero sí como una especie de idea de lo que será la belleza y después buscamos expresarla a través de estas obras llamadas arte. Ahora, al ser secundaria, primero creamos la obra de arte y en segundo plano aparecerá lo que sería la belleza, es decir, la belleza se coloca en un segundo nivel como dependiente ahora del arte. Ya el arte no depende de la belleza, sino ahora la belleza dependerá de lo que es el arte. Es decir, ya en esta definición de Batiux de lo que es las bellas artes, ya no tratan de representarla, sino buscarán crear la belleza. Es decir, ya no es una expresión de algo ya dado, sino ahora a partir de la construcción y producción de estos productos llamados de arte, buscaremos establecer qué es la belleza o definir qué sería lo bello en sí. Entonces, el arte se va a formar antes de ser bello. Es decir, primero hacemos arte y después la belleza. Esto conlleva a que haya una producción mayor y que no necesariamente todas las obras de arte puedan ser consideradas como bellas. Es decir, la belleza no está conectada directamente con lo que será la obra de arte, sino, digamos, sería una consecuencia del mismo. Entonces, aquí ya aparece la teoría de que es un arte característico, definiendo que surge propiamente de lo que es la forma de ser del hombre. Es decir, el hombre tratando de trascender sus propias circunstancias, busca crear arte y a partir de esa creación buscará establecer qué sería la belleza. Se entiende o define y distingue Cassirer claramente que no es una mera emoción, no es un arte emocional, como a veces se confunde, ¿no? Donde nos dejamos llevar por nuestras emociones, producto de nuestras pasiones, sino que más bien es expresivo. Esta cuestión expresiva, un poco siguiendo la misma línea de Croce, ¿no? Que tiene que ver con todo un proceso estético que después expresa algo en el mundo, ¿sí? También esta expresión debe ser formativa. Entonces, esto de formativa significa que lleva una forma en sí, ¿no? Ya no es solamente la figura o la cosa material, ni tampoco la estructura, sino hay una forma dentro de ella. Y esa forma es la que nosotros podemos captar. Pero es claro, Cassirer, para poderla captar se requiere algo material. Es decir, si no hay algo material, esto puede desbordar en que no podamos captar la forma. Es decir, este tipo de arte todavía busca que a partir de la materia captemos una forma y esa forma nos lleve a la belleza. Entonces, aquí si hay un descuido en el proceso creativo, se puede perder la contemplación, es decir, no vamos a lograr contemplar la obra si hay un descuido en la producción de la misma obra, es decir, la obra es la que nos lleva, ¿no? A partir de su forma de ser, hacia lo que es eh, la belleza. Entonces, esto le da un carácter, ¿no? A la propia pieza, un sentido autotélico, una forma de ser de ella misma que nos camina o nos puede conducir a lo que sería la belleza. Pero si esto está deteriorado, si no hay un producto material que nos lleve o nos conduzca por este camino, pues se puede perder la contemplación y obviamente no alcanzaremos lo que sería la belleza. Por lo cual, Cassirer nos muestra una tercera postura, una tercera vía, que sería pues la propia, ¿no? Entonces, citándolo propiamente, dice, el arte no es una imitación, sino el descubrimiento de la realidad. Con esto Cassirer, digamos, va más allá de lo que será la teoría imitativa, en el cual la teoría imitativa pues, busca
imitar la verdad, es ese mismo sentido de la realidad. Entonces no es como que imitemos la realidad, sino para Cassirer el arte lo que nos permite es descubrir la realidad. Es decir, a diferencia de otras vías de acceso al conocimiento o al mundo a través de estas formas simbólicas, el arte nos brinda un descubrimiento. Eh, este descubrimiento de la realidad tiene que ver con que, según el mismo Cassirer, el arte nos intensifica la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nos abre un mundo, nos abre una posibilidad, es extensivo en cierta medida. A diferencia de las otras dos formas de simbólicas principales, como la ciencia del lenguaje, que lo abrevian. Si la ciencia busca establecer principios universales, en los cuales generen fórmulas, digamos, determinantes a través de ciertos conceptos o formulaciones de principios causales que enmarcan un mundo en ciertas determinaciones. El lenguaje lo mismo, un concepto acaba determinando lo que sería una gama de posibilidades sobre una cosa, es decir, los mismos idiomas nos hablan de diferentes elementos sobre una misma cosa. Entonces, el idioma igual cierra a un modo de representación cultural de lo que es la cosa. En cambio, el arte no está cerrado a esas formas de determinación, sino que siempre nos brindará una apertura, ¿sí? Y esta apertura tampoco, no la podemos captar desde el sentido, digamos, lógico conceptual, sino que es a través de la intuición, es decir, la estética, en el sentido de este proceso de sensaciones, sentimientos, en lo que es la imaginación reproductiva, la imaginación productiva, la representación y la expresión, hasta llegar a la intuición, es como podemos alcanzar este sentido de las cosas. Nos ofrece esta perspectiva, el arte, ¿no? Nos da intuiciones directamente, no más allá de conceptos. Entonces, lo que hace el artista es que descubre estas formas, como venimos tomando este primer concepto, que el arte descubre. Entonces, ¿qué es lo que descubre de la realidad? Las formas. Entonces, estas formas de la naturaleza son las que el artista es capaz de descubrir y manifestar en su obra. Cassirer considera que el artista, en vez de seguir esta línea de sapere capere, ¿no? De aprender a conocer, dice que debemos de sapere vedere, ¿no? Aprender a ver. Es decir, aprender a ver el mundo exterior y a captarlo como es, ¿no? Tratar de captar estas formas simbólicas más allá de tratar de determinarlas al sujeto, sino tratar de determinarlas en su propio sentido, ¿sí? Y para que ellas mismas nos abran un mundo de posibilidades. Ya que este mundo de posibilidades al que cual accedemos es a través de las formas. Y como decíamos anteriormente, vivimos en un mundo de formas, es decir, nosotros nos encontramos más allá de relación con el contacto material, nuestra relación con la realidad es a través de las formas simbólicas, formas que llevan un significado y una resignificación constante, en el cual nosotros nos relacionamos con el mundo externo, no en un contacto directo, no a través de determinarlo nosotros mismos a través de los conceptos o de la lógica, sería el principio del conocimiento, sino a través de, digamos, un punto intermedio en el cual se conectan estos tres. Entonces, estas formas son las que nos permiten relacionarnos con el mundo, con el exterior a través de estos ciertos principios. Entonces, para entenderlo, precisamente Cassirer coloca el arte, ¿no? Que es una manera de entender estas posturas, ¿no? Ya que en el arte, según él mismo cita, vivimos en el reino de las formas puras y no en el análisis y escrutinio de los objetos sensibles o del estudio de sus efectos. Es decir, este sentido de las formas puras, es este sentido trinitario que habíamos trabajado, ¿no? Entre estructura, forma y figura, y nos regresa a la primera definición de arte, donde tenemos esta formación, ¿no? El arte como creación de formas, ¿sí? Que son esta línea intermedia entre lo que es la figura, que sería el mundo sensible, el mundo material, el mundo, digamos, de los sentidos, y el otro, que es el mundo lógico, el mundo racional, el mundo que busca principios causales, el mundo que busca esta cuestión de los efectos y la relación de las cosas con nosotros, si no está en medio, ¿no? Es decir, ni en el mundo completamente animal, ni en el mundo enteramente lógico, sino es un punto medio, pero que este punto medio no podemos acceder sino a través de estos dos mismos conductos. Es decir, por eso el arte nos permite entrar no en el análisis sensible, en un estímulo sensible directo, no en un ámbito racional, sino es un punto medio entre estas dos cosas. Y ese punto medio será este mundo de las formas que nos ha tratado de ir describiendo. Para esta postura, obviamente, pues recurre a Kant, ¿sí? Y decía, ¿no? En diferencia a Kant, que él entiende la ciencia como una abstracción, ¿sí?
que va a buscar fórmulas únicas y aplicables siempre. Es decir, estas formulaciones que nos da la lógica de 2 más 2 siempre es 4. En cambio, el arte no. ¿Sí? En el arte, nosotros debe de ser para una experiencia estética en concreto. ¿Sí? Es decir, única, digamos, más que única, particular, ¿sí? Y que esta, en vez de sintetizar, abra, en vez de simplificar la relación con el mundo, nos brinde mayores posibilidades. Es ahí donde interviene esta cuestión del arte como una forma de libertad, ya que nos permite identificar diferentes posibilidades de lo que es la cosa y esa relación con la cosa a través de su forma. Si no nos da un sentido unívoco, se puede creer, ¿no?, que el arte trae un mensaje directo, un significado inmediato, sino más bien este significado es un significado simbólico, es decir, va a impactar en también quien lo percibe, en una resignificación del propio significado que trae la obra. Es decir, no está agotado a un único espectador o un único contemplador, sino que está abierto a las distintas posibilidades culturales en las cuales se enfrente la obra, ¿no? En temporales, es decir, está abierto a un gran abanico de posibilidades que el propio espectador también puede incluso ver, ¿no? Se abre distintas posibilidades en qué pasaría de este lado, qué pasa de este lado, qué pasa bajo esta circunstancia, qué pasaría dentro de esta circunstancia. Entonces, el arte nos brinda intuitivamente estas posibilidades, es decir, sentimos la libertad a través del arte. Para ello, justamente Cassirer nos habla que en la percepción sensible nos vamos a dar satisfechos por captar los rasgos comunes y constantes de los objetos que nos rodean. Es decir, esto sería como un tipo de experiencia sensible. Dice, la experiencia estética es incomparablemente más rica. Está preñada de infinitas posibilidades que quedan sin realizar en la experiencia sensible ordinaria. Aquí Cassirer lo que está distinguiendo, ¿sí?, es una experiencia sensible, que es como una experiencia cotidiana con los objetos, ¿sí?, que buscarían como establecer rasgos comunes entre varias cosas, ¿sí?, como nuestra vida diaria, ¿no? Puede ser llena de datos sensibles que van aglutinándose o agrupándose a través de estas sensaciones. En cambio, en la experiencia estética se abre estas posibilidades, ¿no?, que no nos alcanza a ver o que no nos permite ver la experiencia sensible. ¿A qué se refiere esto? Lo que, o a donde nos quiere llevar Cassirer, es que la experiencia sensible, digamos, se puede estar agotada en una experiencia, en algo único, irrepetible, que puede ir juntándose con otras. En cambio, la experiencia estética iría más allá de la propia experiencia sensible, no de manera directa, sino necesaria, primero la experiencia sensible, y un paso más allá sería entrarle a la experiencia estética. Siguiendo un poco la postura kantiana, nosotros podemos captar al objeto de manera fenoménica, y esa sería una captación directa del objeto. Pero después de esa captación hay otro tipo de experiencia, que esa ya sería la experiencia estética, es decir, la experiencia sensible es la que nos permite relacionarnos con los objetos materiales a través de su representación fenoménica, y a partir de esa representación fenoménica hay otra experiencia, que ya sería la estética, que no llega al ámbito de lo lógico, sino que está precisamente en ese punto medio, que es lo que estamos anunciando como el mundo de las formas. Entonces, la percepción del mundo, ¿no?, que nos lleva tanto a captar la obra como a expresar la obra, en caso de los artistas, ¿sí?, es variada, ¿no? Es decir, percibimos diferentes niveles, ¿sí? Y para ello pone un gran ejemplo. La diferencia de la percepción la coloca a partir de 4 pintores de un paisaje, en la cual los pintores, ¿no?, están captando el mismo paisaje al mismo tiempo, están parados los 4 juntos, pero los cuadros que pintan cada uno de los 4 es completamente diferente. Es decir, tiene que ver con el aspecto de una perspectiva propia del sujeto, pero no es nada más lo que está viendo el sujeto, sino que interviene también el objeto, es decir, lo que están contemplando los 4. Entre esta relación entre los 4, sí, ya tiene que ver con 4 niveles de, digamos, expresión de la misma pieza. Es decir, si colocamos que estos 4 pintores manejan el mismo estilo y siguen el mismo código instrumental, digamos, de un canon aplicable, los 4 deberán representar subjetivamente lo mismo, pero no es así. Si los 4 siguieran la parte sensible completamente, de la misma manera, los 4 deberían tener la misma representación en su pintura, y tampoco es así. Entonces, lo que nos muestra Cassirer es que es un juego entre dos niveles, ¿no?, entre el subjetivo y el objetivo, que nos coloca en medio.
Por eso dice que en la contemplación de la obra no tenemos distinción entre el objetivo y lo subjetivo, es decir, no es ni el objeto ni el sujeto, sino nos internamos en la forma. Y precisamente esto que tienen los cuatro cuadros en común es la forma de lo que se está captando, que no es la captación del sujeto directamente, que no es la captación del entorno material directo, sino que es un punto entre estos dos, una especie de juego, diría Schiller, entre estos dos niveles que nos coloca en el mundo de las formas. Entonces, esta forma es lo que el artista busca plasmar. Entonces, el artista mismo, cada uno de los cuatro pintores, toma el pedazo de lo que está viendo, lo relaciona con su interior y plasma una forma. Cada uno de los cuatro hace lo mismo y al relacionar las pinturas, aunque sean distintas figurativamente, aunque sean distintas estructuralmente, las cuatro contienen la misma forma. Esta forma que puede ser captada igual a través de esta misma percepción, pero que vemos en sí cuatro posibilidades de una representación de un paisaje, que es lo que tratamos de mostrar. Por eso dice que todas las artes tienden a ser simbólicas, porque la percepción no depende ni del objeto completamente, ni de tampoco del sujeto completamente, sino que se vuelven universales porque perciben un estado de contemplación donde no hay distinción entre el sujeto y el objeto. Es decir, podemos identificar esto como un estado místico, ¿no? Oculto, en el cual entran los dos en una especie de comunión y no hay objeto ni sujeto, sino todo está en la misma forma, es decir, se vuelven como si fueran uno mismo, ¿no? En el cual están compenetrados, ¿no? En el mismo sentido. No hay una distinción entre el objetivo ni lo subjetivo. Una obra de arte que traspasa estos límites, pues, digamos, dejaría de ser, bajo esta perspectiva, obra de arte, ya que se volvería una copia fiel de la naturaleza o completamente algo subjetivo, una idea del autor. Entonces debe de buscar un punto medio entre estas dos, ¿no? Incluso la fotografía alcanza a entrar, ¿no? Porque una fotografía, aunque es una copia fiel directa de lo que está externamente, depende del ángulo, la iluminación que le dé el propio fotógrafo. Entonces ahí mismo entendemos, ¿no? Cómo nos internamos en este mundo de las formas. No es la cámara la que trabaja, sino es el fotógrafo que está trabajando una cámara. Y esto, digamos, nos coloca en un ámbito de uso de tecnologías, de uso de nuevas formas en el arte, principalmente actualmente. Entonces, cuando estamos ante esto, ¿no? Lo que dice Cassirer es que estamos en una contemplación. Este término de contemplar tiene que ver con estar en el mismo nivel, ¿no? Contemplar. Entonces, estamos en una contemplación de una gran obra de arte y no vamos a entender una separación entre donde estoy yo y donde está la obra. Es decir, nos internamos, ¿no? Dentro de un mismo punto, ¿no? ¿Sí? Y entramos en un mundo aparte, ¿no? Que es el mundo del arte. Entonces, no vivimos ni la realidad plena y habitual de las cosas físicas, ni tampoco vivimos por completo una esfera individual, es decir, no somos seres en una isla, sino entramos en una comunión con un aspecto más grande del mundo, de la humanidad, que es este aspecto de lo que es la forma, ¿no? Entonces entramos en un mundo de formas en el cual entramos en contacto con toda la humanidad. Entonces, por eso nos habla de una universalidad estética, ya que esta universalidad estética, el predicado de belleza no está restringido a un sujeto especial que determina lo que es la belleza, sino que se extiende a todo el ámbito de los sujetos. Es decir, la belleza se abre, ya no está cerrada a una definición que hace como un principio causal en su representación con el arte, sino que la belleza aparece más allá de una definición que se le pueda dar conceptual, aparece como esta develación en la cual cada uno nos podemos acercar al mundo de las formas. Entonces lo bello se va a manifestar de una manera diferente dependiendo, digamos, el contexto, el ámbito cultural, la propia circunstancia del sujeto que no como individuo, sino como un sujeto social. Entonces entra el aspecto de la relación que guarda el hombre con su entorno, con su mundo, en esta develación de lo bello, es decir, la obra nos permite adentrarnos en un mundo de formas en la cual nos sentiremos identificados o una representación del sujeto mismo en su forma misma, en la cual habrá una conexión entre lo que es el sujeto y la obra que no los distingue, sino los vuelve uno mismo. Y eso uno mismo ya es lo que podemos empezar a definir como arte. O sea, el arte no es la obra, ¿sí? No es el proceso creativo, no es la contemplación, sino todos estos mismos momentos en uno solo, ¿no? Lo que es el arte incluye todo este aspecto. Entonces, ¿cómo llegamos a él?
¿Cómo llegamos al aspecto contemplativo? Obviamente llegamos a través de lo que es una experiencia estética. Entonces, lo que busca Cassirer es que pues, a través de intuiciones, nosotros podemos interpretar la realidad mediante las formas simbólicas. Es decir, lo que nos brinda el arte, en general, nos lo puede brindar la naturaleza, son estas intuiciones. Esta intuición que captamos de manera sensible, ¿sí? No es una captación de los sentidos directamente, sino que ya está en este punto medio de las formas. Es decir, hay una conexión directa de lo que sería una intuición con la forma simbólica. Entonces, estas formas simbólicas que son universales a todos nosotros, ¿sí? No a nivel particular, sino a nivel humanidad, es decir, me identifico como humano, como persona, ¿sí? Lo relaciono a través de una interpretación hacia mi propia circunstancia, aparece como una, pues no sé llamar, una especie de necesidad interpretativa de lo que sería la forma que nos presenta la obra para que tenga sentido la forma simbólica. Entonces la experiencia estética se convierte en una experiencia de la contemplación, que va más allá de un juicio moral y un juicio teórico que trata de definir el arte, sino que se encuentra dentro del ámbito contemplativo que hemos trabajado en clase. Pues el arte precisamente a partir de eso nos muestra una captación del mundo diferente a la que consideramos anteriormente, a través de conceptos, a través de la lógica, a través del lenguaje. El arte nos presenta una forma de ver la realidad, ¿sí? Como nos lo presenta el lenguaje, ¿no? A través de palabras, signos, como es la ciencia a través de fórmulas, conceptos determinados, como es la religión a través de una relación con el mundo. El arte nos presenta una relación igual con el mundo. Esta relación es una forma de ver el mundo que es la que nos permite captar estas formas simbólicas, ¿no? Como las otras anteriores. Pero en el caso del arte, esta forma se intensifica, ¿sí? Y se ilumina, por eso coloca por encima de las otras al arte, ¿no? Digamos que en el lenguaje cerramos, lo mismo que en la ciencia, la realidad a pequeñas cosas. En cambio, en el arte, como decíamos anteriormente, se va a hablar. Entonces, esta catarsis que hablaba del arte clásico, el arte imitativo, incluso lo va a recuperar el arte característico, ¿sí? No tiene que ver con el cambio de las personas, sino con el cambio del alma humana. ¿Sí? La catarsis, para Cassirer, no tiene que ver con el cambio del comportamiento de un individuo, de una persona, con que salgas y te portes bien y tengas un momento propio de iluminación y que te despegues de todo como individuo, ¿no? Que actualmente pues, estamos en crisis en eso, ¿no? Que se cree que así es y que el sujeto como individuo es una experiencia personal y propia, sino que más bien para Cassirer la catarsis es el rompimiento del alma humana, es decir, ¿qué estoy haciendo no como sujeto, sino como humanidad? ¿Qué estamos haciendo como cultura? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué estamos haciendo en un sentido como humanidad? Es decir, va más allá del ámbito personal mío, propio, sino que tiene que ver con algo trascendente a la propia persona. Es ahí donde aparecen estas formas. Y esto es nos incluimos a todos, no soy ajeno a lo que sucede, no soy ajeno a lo que me muestra el arte. Este impacto que me muestra no es un impacto para mi persona, para mi ser individual, sino es un impacto para mí como humanidad, como a dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Entonces, es un cambio que no es tal cual un cambio, pero que sí trata de definirlo claramente Cassirer. Este tipo de catarsis tiene que ver más allá del ámbito individual. Entonces, para lograr estas catarsis y que puedan ser expresadas a través de la obra, los grandes artistas, ¿no? Deben ser dueños de sus pasiones. Y además de ser dueños, de dominar lo que les afecta, recuerden que las pasiones es lo que nos afecta del exterior, lo podemos comunicar. Entonces, en la obra no somos arrebatados por las emociones, si no aparece esta cuestión de la libertad estética. Esta libertad estética, dice Cassirer, no es la ausencia de las pasiones, no es la apatía estoica, sino todo lo contrario. Significa que nuestra vida emotiva adquiere un vigor máximo y que ese vigor cambia de forma, o que ya no vivimos en la realidad inmediata de las cosas, sino en un mundo de puras formas sensibles. ¿Qué significa esto? ¿Qué interpretamos de esto que nos dice Cassirer? Que esta libertad estética no la debemos entender como liberarnos de lo que nos afecta, como que el arte te libera de la afectación y que en la obra encontramos, como en el arte característico, una forma de liberar esto que nos afecta, esto que somos incapaces de decir y que el artista logró plasmarlo y que con eso nos sentimos liberados. Es decir, ya lo dijo alguien más y eso es lo que quería decir. No,
sino que la libertad estética, como nos la muestra Cassirer, significa que esto tiene que ver con un vigor máximo, es decir, que nos motiva, ¿sí? Y que ya no estamos en esta realidad inmediata, sino que nos hemos internado en el mundo de las formas simbólicas y que precisamente a partir de este internamiento, estas formas, podemos actuar. No es como simplemente liberarnos y ya se acabó, sino que podemos actuar. Y esto nos remite precisamente a la cuestión de las posibilidades. Cuando la experiencia o la captación del arte nos abre este mundo de posibilidades, significa que tenemos mucha mayor libertad. La libertad tiene que ver con nuestra facultad de decidir. Entonces, si nosotros podemos decidir entre mayor número de opciones, podemos decir que somos más libres. Si estamos determinados a pequeñas opciones, nuestra libertad se ve un poco diezmada o determinada. Por eso dice que la obra de arte despierta algo, incluso que puede ser contrario a lo que percibimos, si podemos percibir algo que es completamente ajeno, ¿no?, a lo que está mostrado, si podemos ver algo que es completamente violento, y eso, a diferencia de volvernos violentos, pues calmaría, o otra cosa, otro sentido, ¿no? Algo que parece ser pacífico puede despertar en un sentido cierta violencia, es decir, no necesariamente la emoción que radica en el arte es la que representa en el espectador. Entonces, por ello, estas emociones que tiene el propio arte, que es más allá de lo que tiene o el que le imprimió el autor, al plasmarse en nosotros, genera un sentimiento, pero que ese sentimiento no va a ser igual a la emoción que despierta en nosotros. Entonces, nosotros podemos sentir algo como pacífico, pero que nos lleve a emocionarnos de manera violenta. Entonces, a diferencia de lo que plasmaba Aristóteles, ¿no?, en su sentido de la catarsis, como está apaciguar el alma, como calmarnos, ¿no? Para Cassirer puede ser todo lo contrario, ¿no? Que la catarsis, ¿no?, el sentido del arte, en vez de relajarte, de calmarte, de sentirte liberado, te aliente, ¿no?, a buscar libertad y a ejercer propiamente la libertad, más allá de sentirnos, ¿no?, a practicarla. Entonces, esto tiene que ver con lo que él considera como una dinámica artista, es decir, el arte tiene una dinámica que es un movimiento, el cómo se mueve, el cómo se conduce, el cómo actúa. Entonces, para Cassirer, el proceso artístico debe ser dialógico y dialéctico, es decir, tratar de establecer la comunión entre las discordancias, es decir, esta postura, ¿no?, que a veces cree igual de lo dialógico y lo dialéctico, pues aquí se combina, ¿no? Es decir, un proceso que unifica diferentes posturas, pero que lo hace a través de dos vías. Entonces, las pasiones se van a convertir en acciones, es decir, el arte pasional debe convertirse en arte actual, entonces de movimiento, se debe de mover. Entonces, el arte se convierte en una autoliberación del ser, es decir, a través del arte, que parecería ser restringido, más bien estamos liberando lo que estaba ahí. Entonces, así, en esta misma dinámica, el contemplador deja de ser, ¿no?, como tradicionalmente se consideraba, como un sujeto pasivo, es decir, que recibe, que está a la expectativa como un espectador, o que simplemente contempla en un nivel de que pues está absorto en la obra de arte, ¿no? Para Cassirer, no. El contemplador, ¿no?, es un sujeto que actúa, que está contemplando, que está llevando a cabo un proceso, y este proceso es un proceso dinámico, se siente incluido en su actividad, no simplemente está recibiendo un mensaje que fue transmitido años atrás, o que está él como un simple receptor de la obra, sino que está actuando, ¿no? Precisamente este actuar tiene que ver con el proceso de dinámica de nuestra vida interior, es decir, estamos actuando dentro de este mundo de las formas siempre, ¿no? No siempre estamos como recibiendo el mundo, no somos entes pasivos, sino que siempre estamos actuando, nos estamos desenvolviendo, y así el arte, en vez de emocionarnos, nos mociona. ¿Qué significa esto? El sentido de la emoción se entendería como una especie de respuesta. El sentido de la emoción es que actuamos y que nos movemos. Entonces, el arte nos mueve, nos motiva, no a hacer arte como una respuesta directa, no a hacer cualquier cosa, no comportarnos bien, hacer otras cosas, ¿no? Sino que más bien, a partir de la simpatía que encontremos con la obra, nos libera de un mundo estrecho y nos permite hacer. O sea, repito, este sentido de la emoción no es que sintamos la libertad a través de las posibilidades de la obra, o que nos liberemos del sentido de que tiene la obra como algo que queríamos manifestar y que el arte nos permitió manifestar eso o encontrar eso que queríamos manifestar, ¿sí?, en la misma, sino que más bien el arte nos
permite actuar libremente. Es decir, esto de la emoción tiene que ver con que actuemos, ¿no? Este mundo de posibilidades, ahora escojamos. Entonces, este mundo, ¿no? Es lo que nos lleva a un sentido de la belleza, ¿no? Entonces, la belleza ya no es una prueba inmediata de las cosas y de hecho de que implica necesariamente relación con el espíritu humano. Es punto en el que se parecen coincidir que es todas las teorías estéticas. Entonces, lo que dice es que la belleza implica una relación del espíritu humano. Entonces, a esto lo que nos ha llevado Cassirer, y precisamente esta conexión, esta contemplación, tiene que ver con lo que se definiría como la belleza. Entonces, esta belleza se da en un proceso constructivo y dinámico, tanto de las cosas como nosotros mismos. Es decir, el sentido de la belleza no lo encontraríamos en la obra de arte, sino lo encontraríamos en nosotros mismos también, pero tampoco como sujetos, sino de nueva cuenta se interna en el mundo de las formas y dentro de la forma la belleza es esta apertura de las posibilidades, esta apertura del mundo, esta apertura de la realidad que nos permite acercarnos a desenvolvernos en el mismo mundo. Entonces la belleza no lo contiene la obra, no es una facultad subjetiva que determina el hombre a través de la obra, sino que la belleza se encuentra igual en este mundo de las formas. Entonces, anteriormente se puede considerar que la belleza la encontramos en la obra y a partir de ahí estaba, ¿no? Y nosotros la captamos. Otra postura sería que nosotros tenemos una definición de belleza y buscamos encontrarla en la obra. Entonces, aquí lo que nos muestra Cassirer es que la belleza no está ni en un lado ni en el otro, sino igual está en este tercer punto, que es el mundo de las formas. Entonces, esto podemos acceder a través de la diferencia orgánica. Entonces, lo que nos dice es que la experiencia estética consiste en esta absorción por el aspecto dinámico de las formas. Es una verdadera experiencia estética, significaría que absorbamos, ¿sí?, estas dinamis de las formas, es decir, que vemos cómo las formas se mueven y nos mueven, y que esa cuestión es lo que nos hace entender la belleza, el movimiento, la libertad, las posibilidades, nuestras propias posibilidades, como sujetos de esta misma manera. Es decir, no somos como seres ajenos a los artistas, sino que nos podemos identificar y entrar con ellos mismos y de nueva cuenta este mundo de el arte en general. Entonces, esta sería la postura que nos muestra Cassirer. Esto es lo que más o menos trata de mostrarnos, ¿no?, a través de su obra, en el cual pues tenemos una definición que obviamente se complementa con otras definiciones que hemos trabajado, ¿sí?, y que tratamos de entenderla. Entonces, para concluir, el arte, para Cassirer, ¿no?, va a tener esta cuestión de las formas, ¿no? Y la experiencia estética es la que nos permite acercarnos a las formas que contiene el arte. La belleza, que es lo que captamos dentro de la obra, se da en ese proceso constructivo y dinámico en las formas, es decir, tanto en la obra como nosotros mismos vamos a entender el sentido dinámico de lo que es la construcción de lo que es la belleza como construcción de nosotros mismos. Entonces, para ello, el espectador se encuentra liberado de un mundo estrecho de conceptos del lenguaje, ¿no?, y se emociona, es decir, se mueve, actúa, ¿sí? Y esta actuar tiene que ver con nuestra vida interior, esta vida interior que es precisamente lo que el arte expresa de una manera dialéctica y que conlleva un diálogo con nosotros mismos, en el cual la obra de arte puede despertar lo contrario que tenía dentro de ella misma en el propio contemplador, ¿no? Y que el contemplador, nosotros nos vemos actuados, actuados, activos dentro de las formas sensibles, ¿sí? Y que va cambiando de forma. Entonces, esto es gracias a que los artistas pueden dominar sus pasiones y las van a comunicar, hacerlas con todo mundo, y nosotros podemos entrar en comunicación con lo que son estas formas sensibles. Entonces, esto tiene que ver con cambio de vigor, nuestro cambio de virtualidad, y que tiene que ver con un sentido incluso virtuoso. Entonces, la experiencia estética es una experiencia de la contemplación, ¿sí?, en el cual contemplamos el alma humana, nos contemplamos a nosotros, lo que estamos contemplando es internado dentro de las formas simbólicas, internados dentro de la humanidad, es decir, una desubjetivación de nosotros mismos para internarnos en un mundo de formas en el cual está toda la humanidad, pero también está todo el mundo, ¿sí? Y esto solamente podemos adquirirlo a través de formas simbólicas accesibles mediante intuiciones que interpretamos a través de la Universidad de Estética.
Entonces, esto depende de un montón de sujetos, entonces nos sentimos libres de participar dentro del arte, ya que no está restringido la definición de arte, no está restringida, digamos, una dinámica del arte, sino que está abierta a un mundo de posibilidades que, ojo, no es que cada uno pueda interpretar, sino este mundo de posibilidades tiene que ver con planos contextuales, ¿no? Ya que nos metemos dentro del ámbito de la forma, más allá de lo subjetivo y lo objetivo, ¿sí? Entonces, este mundo de posibilidades supera el ámbito incluso individual y tiene que ver con esta cuestión conceptual en el cual pues nos internamos en este mundo de las formas a través de estas formas simbólicas. Entonces, estas formas simbólicas son universales, nos conectan con el mundo, ¿sí? Y es una experiencia mucho más rica, enriquecedora de lo que es la percepción sensible. Entonces, por ello es que la experiencia estética nos brinda un mundo de posibilidades en las cuales, ¿no? Vemos en el reino de las formas puras, no lo analizamos, no lo sentimos simplemente, sino vivimos las formas, aprendemos a ver a través de captar esas formas, nos incluye esta intuición que, a diferencia de la ciencia y el lenguaje que abrevian la realidad, el arte nos lo abre, ¿no? A diferencia de la teoría característica que se puede perder en la contemplación, ¿sí? Que el arte se va formando y a partir de ella va definiendo lo que es la belleza, a diferencia de la teoría imitativa que busca imitar la belleza o tener primero una belleza y después una obra de arte, el arte característico nos permite tener una visión más objetiva, ¿sí? Más sobre lo que serían los principios del arte a través de estas formas simbólicas, lo cual pues coloca una posición de lo que es el arte simbólico. Entonces, con esto seguiremos trabajando. Es una definición que complementa las otras definiciones que hemos trabajado a lo largo del semestre y del curso, a lo cual pues llevaremos a una definición. Entonces, espero que haya servido de algo este fiel intento, como siempre, y espero que puedan tener algún tipo de comprensión y acercarse a este tipo de obras con este tipo de análisis. Sin más, me despido, tengan un bonito día y hasta luego.